Hola, ¿qué tal? Esto es el Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Si ya nos sintonizas desde hace 2 semanas, te quiero contar que muchas gracias por estar aquí. Este es el tercer capítulo y si nos estás escuchando en un futuro muy lejano, pues te agradezco que veas los inicios de lo que espero que se mantenga en un futuro este programa que inicié con la intención de contarte mi viaje a poder hacer una película, un largometraje. Yo soy Juan Camilo Galindo, me puedes decir Kaki, y hoy les traigo de nuestro segundo invitado, un invitado que conozco desde que nací. No, eso es mentira. Un invitado que lo conozco desde que nació. Eh, que la vida misma me da la alegría de poder contar con él para este programa. Si no lo sabes, este programa está hecho un poco a la marcha. El mismo eslogan lo dice. Yo decidí hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Esto es el Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Yo soy Juan Camilo Galindo, me puedes decir Kaki. Y en este espacio de documentación, ya lo voy dominando un poco más, eh, hablaré solo o acompañado sobre el cine, sobre el viaje hacia hacer cine. Con la variedad de invitados que pretendo tener aquí en el programa, hablaremos de todo, su relación con el cine, lo que implica su cine en las vidas. Y hoy no es la excusa. Excusa no, hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Hoy tengo un grandísimo invitado, un invitado que conozco desde que nació. Un invitado que, pues, por, por motivos reales no está cerca a mí, está del otro lado del océano Atlántico, es el gran Pipe Galindo, mi hermano, y es una conversación que quería tener con él y que para mí no lo dudé cuando empecé el proyecto. De hecho lo comenté con él, eh, del largo viaje, y me dio mucho, la verdad. Quería hablar con él. No le pedí nada preparado. Le dije más o menos de qué iba la cosa, pero no le dije estas son las preguntas porque esto no va así. Pero la idea era que esa espontaneidad y todo eso surgiera durante la entrevista. Entonces, Pipe Galindo es periodista. Él es 6 años menor que yo, pero ha hecho una carrera tremenda. Estuvo en un periódico importante en Bogotá, trabajando como periodista. Eh, lo cogió la pandemia ya, pues, pero gran parte pues pudo ir a la oficina y luego en casa. Pero es una persona muy interesante, pero quería hablar sobre todo del lado humano, del lado familiar y de su relación con el cine. Eh, yo ahora empecé una nueva... Como que voy armando el formato del podcast. Y decidí escribir unas cuantas palabras que si quieres quedarte a escucharlas, lo puedes hacer. Y si no, mira abajo en la descripción del episodio cuando empieza la entrevista. Bueno, la conversación, la charla, como lo quieras llamar. Para mí es una charla. Es que tengo metido en la cabeza que es entrevista, que estas cosas son entrevistas, pero no.
Em, esta escribí unas cuantas líneas sobre la conversación que en unos minutos van a ver y escuchar, como deseen, sobre lo que me hizo pensar. Entonces se los leo. Lo titulé Carretera no tan perdida. Carta número 1. Apuntes de una conversación con Pipe Galindo. Era de noche, un lunes. Iba por la carretera deambulando. Pasó una camioneta pick-up y mi hermano iba detrás. Mi hermano se fijó que quien caminaba solo era yo. Cruzamos miradas y recordamos que teníamos una conversación pendiente. Me subí atrás con él y me dijo que más adelante había un restaurante de carretera donde podíamos comer y tomarnos algo. Idea que me pareció estupenda, con lo cual me subí a la camioneta. El lugar en cuestión estaba abierto al público las 24 horas. Al entrar no había un alma. Era lunes. La gente no viaja mucho los lunes por la noche, pensé. Pipe me dijo que nos sentáramos en la barra. Dijo que las sillas, a pesar de altas, eran cómodas. Nos sentamos y pedimos 2 cervezas y nos dispusimos a hablar. La conversación que tuve con él hace un par de días fluyó sin un guión en concreto. La conversación que tuve con mi hermano fluyó sin un guión en concreto. Es la primera vez que hacemos el ejercicio de hablar sobre el cine y la televisión en nuestras vidas, en este caso delante de unos micrófonos. Si bien el Atlántico y el tiempo nos separan de descubrir o revisitar películas juntos en el mismo espacio, el haber podido hablar de ello nos transporta a momentos clave en nuestras vidas. El recordar un gesto, una interpretación, una canción o la hora en que íbamos al cine los domingos con papá a ver las de Mini Espías. El recordar un gesto, una interpretación, una canción o la hora en que íbamos al cine los domingos con papá a ver las de Mini Espías me recordaba lo poderoso que es este arte. No quiero andar en detalles sobre lo que dijo mi hermano de su relación con el cine, pero algo que podría aportar con estas palabras que leo a nuestra conversación es que es imposible disociar personajes de películas con los recuerdos compartidos con él. A pesar de los 6 años de diferencia, mi experiencia como espectador en la infancia y la adolescencia la recuerdo con él. Es una experiencia colectiva que luego se individualiza y el impacto que deja es personal. Por eso, mi fascinación de poder escuchar por primera vez el origen de sus gustos cinematográficos y cómo moldeó su visión del mundo. Ese interés lo comparto en esta conversación que pude grabar para la historia. Rueda de episodio. Listo, estamos grabando. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú qué tal? Aquí pues dándole un poco a toda esta vuelta de Twitch, al podcast. Cada vez más o sea, como que quería hacer algo bien hecho, pero poco a poco, pero bien hecho, o sea, entre lo casero y lo profesional. Entonces ahí, sí, ahí voy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Sí, suele pasar. ¿Cuánto llevas en el mundo Twitch, en streaming y todo eso? ¿Hace cuánto estás en eso? Más o menos. Lo que pasa es que siento que no he terminado. Es decir, o sea, uno, yo no, o sea, no he podido encontrar la Ujú. comodidad tanto en el espacio como en el tiempo como para streamear muy seguido. Ok. Entonces, cada vez que streameo me toca volver a configurar muchas cosas, me toca volver a aprender otras. Por ejemplo, de lo más básico a lo más
dificultoso. Ujú. eh, Como por ejemplo, siempre busco el mismo video en YouTube. O sea, me he visto ese video más de 60 veces, te lo juro. Y es como conectar dos cables del Play al computador. Y, Para o sea, sí, o configuración. sea, son dos cables los que hay que conectar y siempre busco el video para confirmar cómo se hace esa vaina. Y lo mismo OBS, Twitch, todas las extensiones que tiene una vaina como Twitch. O sea, por eso es que yo admiro tanto a la gente que hace Twitch porque, es decir, o sea, no es menospreciando a los otros creadores, pero sin duda en la parte técnica uno tiene que autogestionarse en muchas cosas que en Instagram es simplemente Ujú. hundir un botón. Claro. Entonces, por eso siento que es como, Que me es imagino que es admirable. como O sea, transmitir, no sé si es buena la comparación, pero como que transmitir televisión desde tu casa. sí, y eso que pues para tú hacer un canal de televisión necesitas mucha gente. Claro. Entonces, lo que te digo, o sea, montarse un canal de Twitch en los que uno pueda, te lo voy a pintar de la manera más básica posible. Tener la cámara, la imagen del Play y streamearlo desde el computador, necesitas un montaje que se te demora por lo menos 3 horas y un par de Un videos. poquito. Para que se vea bien, para que se vea como tú lo quieras acomodar. Entonces yo por eso digo, Juan madre, o sea, por muy pequeño que sea el canal de Twitch, por muy que lo vea una persona, por muy jopo que se vea, tiene trabajo encima. Entonces, eso es lo que me gusta, porque ya hay otros niveles más profesionales como pues Ibai y todo eso, que es como Claro. algo inalcanzable para muchos seres humanos, para la gran mayoría, pero que igual, Igualmente ellos también empezaron así, no por ¿no? eso, igual habrá gente que tiene el 0,0001% de los viewers que tienen Ibai y que tienen Auronplay y tienen un canal mejor montado. Y es porque le han metido tiempo, empeño, a Mm, veces dinero, pero sobre todo las primeras dos. claro. Sí, esos manes ya están en otra liga y gracias, obviamente, a Twitch viven de Twitch. Y no sé desde cuándo está streamando ahí, pero bueno, ya tiene un equipo detrás grandísimo. Pues me imagino lo complejo que puede hacer para alguien que está empezando, que viendo cómo empezar. Bueno, te cuento. ¿Te acuerdas que tú y yo hablamos la semana antepasada que yo tenía la idea del podcast, de lo que quería hacer, lo que estaba dándole un poco vueltas a la cabeza? Pues estoy viendo cómo hacer el formato, si hacerlo solo o hacerlo con invitado. Pero quería invitarte, a ti especialmente, porque quería hablar un poco nuestra relación más allá de la familiar, el vínculo que existe entre nuestra infancia con el cine, lo que nos une en el cine y bueno, también la televisión. Entonces, es más allá del... Sí, quiero como que encontrar la conexión a eso, a todo esto. Por ejemplo, yo recuerdo, te pregunto antes, perdón, ¿cuál es el recuerdo que tienes tú de, sí, de la relación con el cine y la televisión? O puede ser la tuya. Em, Creo que la primera significativa, sí, o sea, hay dos. La Ajá. de, la de el programa este Chin Chan o Jin Yang, no me Shin-chan, acuerdo cómo se sí. llamaba, del perrito que siempre se Mm, bajaba y mostraba las sí, sí. nalgas. Bueno, me acuerdo full design, o sea, yo no sé por qué tengo el recuerdo tan vivo. Incluso esta semana estaba pensando en algo que es una vaina full curiosa, que no sé si Mm, te pasa a ti. Estaba pasando por una iglesia, por la del Espíritu Santo, ujú. que nosotros íbamos full cuando estábamos pequeños. En Y Barranquilla. sí, y la miré y me pareció como,
espacialmente full pequeña. Y yo recordaba esa vaina Sí, gigante. ¿No te pasa? full. ¿No te pasa full? Bueno, cuando veíamos Chan, que estábamos en el cuarto, Ujú, yo me acuerdo que nosotros cruzábamos un colchón, el colchón de la cama, lo sacábamos y lo poníamos en la mitad, así como una trinchera, claro. y comenzábamos a tirarnos almohadas de lado a lado. En ese momento, en mi mente, el cuarto me veía como tres estadios juntos. Pero hoy voy a ese cuarto porque, ajá, mi abuela vive en ese apartamento. Cule cajita de fósforos. Sí, sí, total. Así era también porque teníamos una litera, un camarote. Un- sí. Em, También sacar el colchón de arriba, un colchón que estaba como a 7 metros así. Eh, lo, lo recuerdo mucho. Poníamos, me acuerdo como la muralla, como el colchón tirando las almohadas del lado otro. Y el televisor arriba enganchado con Shinchan puesto. Mm. Claro. Y joa, creo que el segundo puede ser ya, porque creo que es curioso, tú tienes 6 años más que Sí, yo, entonces 98, 92. muchas veces crecimos con, digamos, con programas que, o sea, que los dos crecimos viéndolos, pero en edades diferentes o en etapas Ujú. diferentes, entonces es como Sí, curioso, porque, por ejemplo, yo lo otro que recuerdo es Kenan y Kel, claramente, o sea, claro. en la noche, Ujú. que es un programa mucho más contemporáneo de tu generación que la mía, Ajá. pero que yo me acuerdo que yo lo veía más pequeño que tú. Y la tercera ya es que cuando tú, yo me acuerdo full de el día que pensé esto por primera Ujú. vez, que fue mi cambio de como que yo dije, jue madre, crecí un poquito. El día que dejé de ver Sapping Zone, No o sea, jodas. en vez de ver Disney, en vez de ver Disney Channel, comencé a ver Warner. Entonces Sí. comencé a ver Two and a Half Men, Big Bang Theory y Friends, todas esas vainas, sí. claro. Ese momento de que te das cuenta que, uy, a mí me pasó, fue con nuestro primo, pero no fue por decisión, sino por como que darme cuenta de que ya estoy creciendo. O sea, me pasó que Henry, nuestro primo mayor, eh, yo le pregunté como que, hey, ¿tú te sigues, o sea, te viste el último de Tommy Jerry o Los Simpsons o no me acuerdo qué? Y él dijo como que, no, no lo he visto, como desinteresado. Y estábamos en su casa. Y él como que iba a poner el canal, pero se pasaba como a deporte, a noticiero. Y nos llevamos un año. Y espero ese momento como que, uy, como encontrar, es como eso. Ya quemé la etapa, toca pasar a la siguiente, otro tipo de contenido. Es como súper curioso, sí. Lo otro que recuerdo full es que lo que tú decías de la generación del... Se acabó el Kenan y Kel, luego venía Drake y Josh. O sea que luego empezaron a Sí. producir Drake y Josh. Era como la misma fórmula, pero sí, dos amigos y ahora dos medios hermanos y tal. Porque yo me acuerdo que yo vi hasta iCarly. Ah, a mí no me Yo en tocó, iCarly no la vi, ya, no conecté. no, yo veía iCarly y ya después ya pasé a las grandes ligas, a Warner. Claro, yo me acuerdo. No, y eso ya es una vaina que no se suelta, porque ya yo comencé con Two and a Half Men y me vi, yo Two and a Half Men, las temporadas que estaban en Netflix antes me las pude haber visto unas 20 veces, How I Met Your Mother me las pude haber visto más de 500. Sí. A mí me pasa con Two and a Half Men o con alguna serie. Pero solo me pasó eso con Two and a Half Men, que recuerdo. Como que la primera vez que lo vi, me acuerdo full del set.
de la sala de la casa de Charlie. Como que estos manes quiénes son y tal. Como que la primera vez yo empecé a verlo, a mí no me lo recomendaron. Pero bueno, luego me di cuenta que en el colegio también se lo veían. Pero sí, recuerdo la escalera, el piano, como que todo el set, el decorado. Ey, tac, ese set, sí, sí, sí. Y luego la seguí viendo. Y luego ahí, The Two and a Half Men, recuerdo The Two and a Half O Men. sea, yo me acuerdo me acuerdo del televisor viejo. En este cuarto estábamos, el televisor quedaba en esa pared. Y me acuerdo un día que literalmente casi nos orinamos de la risa viendo una escena de Big Bang Theory. Me acuerdo full de esa vaina. No me acuerdo qué capítulo era. No me acuerdo qué capítulo era, pero era, o sea, que literalmente casi nos orinamos de la risa. Joder, es que no me acuerdo cuál era, marica. Yo me acuerdo uno de The Two and a Half Men donde Jake decía como, hacía así Ah, como, sí. Joda. No me acuerdo de ese capítulo. que estaba Eh, como que iba a la casa de la abuela, no sé si era el mismo capítulo, que iba a la casa de la abuela y que la sí, abuela tenía sí. que cuidar, había una comida Era exacta. como una Sí, comida. sí, el espagueti con albóndigas. Sí, Sí, albóndigas sí. de... Sí, sí, sí. Hablando del cine en concreto, ¿cuál fue para ti la experiencia o el recuerdo cinematográfico donde te diste cuenta eh, como que te impactó? Bueno, pero te pregunto, ¿cuál fue la primera película que fuiste, que recuerdas haber visto en el cine? Juan, de la película como tú sabes, obviamente me acuerdo porque me la he visto muchas veces desde entonces, pero tengo entendido que la primera película que yo me vi en cine fue Spider-Man 1 con Tobey Ujú. Maguire. Buena vista. Recuerdo vivo, o sea, de esto sí me acuerdo full el día que fui Shark Boy y Lava Girl y todas las de Mini Espías. Ah, Me acuerdo claro. que íbamos con mi papá. Un De esas me domingo. acuerdo full. Un Sí, domingo en la domingo, tarde. sí. En la tarde, sí. 2 de la tarde, sí. No había nadie. Que ya como el primer recuerdo de cine, como más maduro, de cuando realmente puedo decir que me comenzó a gustar el cine. em, o sea, creo que fue gracias a ti por varias, o sea, como por tu permanente búsqueda de entretenimiento. Y creo que puede llegar a ser, no joda, pues recuerdo mucho la primera vez que me vi Pulp Fiction, que no es casualidad que esté en mi espalda el póster. Em, Recuerdo mucho también que nos vimos muchas películas de Alien, que película a la que le tenía poca fe, pero me Ah, gusta full ahora. Y hace la poquito, vimos no hace mucho, o sea, bueno, hace como 5 o 6 años sí. por ahí. Y una que recuerdo mucho, que creo que por ahí se inclina más mi gusto cinematográfico. Eh, ¿Cuál? Me vi Historia de un clan, perdón, el clan, Mm, la, la, buenísima. la, la Argentina, que le estaba diciendo a mi mamá que se la vio, pues se la recomendé, que la vi hace poquito también, y le dije, para mí esa película tiene una de las mejores escenas finales que yo he visto en mi vida. O sea, el final, el último plano de esa película Sí, heavy. puede ser uno de los que más recuerdo. Mm, O sea, como hay pocos planos finales, me acuerdo de ese y me acuerdo del de En Busca de la Felicidad, mm, ujú. pero el plano final del clan o sea, es una obra maestra. Sí. Sí, Eh, es, es una película que va sobre la familia Pucho en Argentina en los 70 incluso creo durante o que es después, du- en medio durante de, la, sí, durante la durante. dictadura. Ajá, entonces la familia secuestraba a conocidos
que ellos Ya. sabían que tenían plata y negociaban la liberación, pero terminaba matando a a los secuestrados. Los secuestrados. Pero o sea, la familia era un señor, tenía como cuatro hijos, Ah, todos sabían lo que estaba pasando, o sea, era un desastre. sí, es porque Eh, y el era... plano final de esa película lo recuerdo mucho, o sea, que es como termina ese año ya con el juicio y todo eso. Y no joda, yo creo que a partir de ahí también comienza como una fascinación mía y una eh, inclinación mía por el cine argentino, que además se acentúa mucho más con que yo siempre he admirado mucho gran parte de la cultura argentina, o sea, varios de mis periodistas favoritos son argentinos, me gusta mucho el fútbol de Argentina, amo a Messi, eh, entonces todas esas cosas y con el tema del cine, pues Relatos Salvajes, una película que me puedo ver por el resto de mi vida y siempre me voy a reír. eh, O sea, es siempre me voy a bonita. reír. Hace poquito me vi por primera vez El secreto de sus ojos, que me pareció un peliculón. Es muy buena. Que me pareció un peliculón. De Juan José Eh, Campanella. y creo que El Clan fue como esa película que me hizo entrar en esa fascinación. Porque a mí siempre, y creo que a ti también te pasa, siempre me han traumado como esas historias que me impacta mucho que sean verdad. O sea, que hayan ocurrido. Mm. Entonces como que comienzo a buscar full, me veo los videos de YouTube, me veo el documental, como lo que pasó con O.J. Simpson, que es absurdo. O Uf, sea, eso es te iba a decir. historia pura. Para allá vamos. Ahora hablamos de eso. Y me pasa full. O sea, por ejemplo, no hay ninguna otra razón por la que la última serie que me vi es Dahmer. O sea, como me impacta tanto Mm, que no puedo dejar de consumir como esas historias, esas series, esas películas, esas horas audiovisuales así, porque o sea, como que me impacta mucho y o tú te metes hoy en mi TikTok y te aparecen de 20 TikToks, 12 son de Dahmer mm. y Real Scenes, la Real Interview de Dahmer, o sea, como que esas cosas me pasan mucho. Yo creo que va por ahí. Tengo una teoría. No sé si la compartes. Yo creo que tiene que ver cómo los cineastas, al adaptar una obra, intensifican un poco más de lo normal. O sea, dramatizan los hechos de historias que por sí solas ya son impactantes. Entonces, sumarle esa capa de la interpretación, de la dramatización, es más poderosa. Te queda en la retina, en la cabeza también. Y te empiezas a obsesionar con los casos. Y la mayoría de Sí, igual crímenes. yo creo que tal vez mi inconsciente y mi subconsciente funcionan así como dices tú, como Ujú, que me atrapa como el morbo de la historia contada desde la ficción, tal vez, pero creo que es más al revés, como ya en mi o sea, como pensando racionalmente, o sea, yo creo que a lo largo de mi vida, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he visto, como que yo me inclino mucho y me interesa mucho ver cómo la gente, cómo alguien cuenta algo ujú, que mucha gente sabe. Entonces, em, por ejemplo, recuerdo mucho una electiva en la universidad, cine e historia, que era todas las perspectivas diferentes llevadas al cine sobre el que el profesor Juan Pablo Osman, que le voy a mandar este podcast, eh, dice es el acontecimiento más importante de la historia reciente, que es el 11
de septiembre de 2001. Ok. Eh, entonces era ver cómo contaban la historia desde el cine gringo, crítico y no crítico, cómo contaban esa historia desde el cine europeo, cómo lo contaban desde ya Medio Oriente, que cuentan otra historia completamente diferente. Ujú. Entonces es muy interesante verlo de esa manera también, o sea, como creo que más que me interese la parte de la ficción y de la interpretación de un hecho real, lo que me interesa es ver cómo alguien llevó al cine algo que es conocimiento público. Ok. Su interpretación de su visión de un hecho en concreto, Sí, real. exacto. Que por eso, perdón que te corte, volviendo a El Clan, que el mismo año le hicieron serie. Sí, que también me la vi. O sea, y obviamente en historias como esa hay un punto en el que uno nunca va a tener la verdad absoluta. Entonces uno se va quedando con partes de la historia que tal vez no son. Claro. Eh, por ejemplo, creo que el drama que lleva el clan película se basa única y exclusivamente en la relación de un solo hijo con el papá. Ujú. Vaya a saber uno cómo se dio esa vaina. O por Claro. ejemplo, lo mismo pasa en Dahmer. O sea, es a mí la sensación que me dejó la serie, y no es un spoiler porque pues es una opinión, es que a mí me sorprende lo inhumano que pudo llegar a ser el papá después de todo lo que pasó. Por como lo mostraron en la serie. No tengo ni idea de cómo es el papá de Dahmer en la Claro. vida real. Pero, pero es algo que no sé si sea componente de la serie o eh, que vaya sujetado a algo que se haya conocido públicamente. Claro. Al final, siempre va a haber una ficcionalización, incluso dentro del documental. Pero en la ficción tienen más libertades creativas para adaptar la historia. ¿Y dónde enfocan la historia? ¿Cuál es su punto de vista? En que yo creo o sea, yo creo que el caso que más nos impactó fue el de O.J. Simpson, que lo descubrimos hace 5 o 6 años, Sí, 2015, claramente, claramente lo y más traumático que he visto en mi vida fue conocer a O.J. Simpson, persona con la que tuve pesadillas recurrentemente durante un buen tiempo. Eh, eh, pero igual en eso, o sea, ya que lo mencionas, también siento que hay otra, uno como, yo no soy ni crítico, ni me considero experto, ni me he visto suficientes películas como para hacer conclusiones. pero eres un espectador como Exacto, yo. pero mirándolo desde el punto de vista de un espectador Ujú. medianamente crítico de pensamiento. O sea, como que ver, por ejemplo, y voy a volver a compararla con Dahmer, ya que mucha gente la habrá Ujú. visto, es a mí cuando se acabó O.J. Simpson, siento que ese tema de la romantización de un personaje malvado eh, no es comparable, bueno, sí es comparable, de hecho, lo que pudo haber hecho O.J. Simpson supuestamente Ujú. con lo que hizo Dahmer en la vida real, estoy hablando. Em, pero siento que en The People vs. O.J. Simpson nunca se glorificó al personaje y nunca hubo como una pequeña muestra que se pudiera malinterpretar hacia ese sentido. Es decir,
De 1000 Claro. personas que ven O.J. Simpson, siento que las 1000 pueden estar de acuerdo en que nunca presentaron a O.J. Simpson como un héroe, Sí, en la vida real dices, o en la serie. viendo la serie. Ajá. Em, Sin embargo, con Dahmer, que sí son casos que tienen como características diferentes, a mí no me pasó, pero siento que es un mal síntoma que se haya desatado toda una polémica alrededor de es una romantización o un asesino en serie. Y mucha gente que la ve, tal vez porque es otro público, tal vez porque lo que sea, lo está interpretando de una manera errónea y grave, porque estoy Claro, seguro que habrá mucha gente que dentro de 14 días, que sea Halloween, se van a disfrazar de esa persona. seguramente. Eh, entonces, creo que es algo que a Netflix no le va a importar porque eso es plata para ellos. Entre más gente la vea, más plata ganan. Ujú. Eh, pero sí pienso que es algo que habla mal de alguna parte de toda la creación de Dahmer. Puede ser de la historia, puede ser del guión, puede ser de la estrategia comercial, de lo que sea. Eh, Igualmente, cada obra debe hablar por sí sola. La coincidencia en este caso es que en las dos series está Ryan Murphy detrás de las dos, el showrunner. Ahí está el peligro. De todas formas es importante distinguir que está la duda de O.J. Simpson si lo hizo o no. Yo sí creo que lo hice. Pero Dahmer sí es criminal. O sea, pero, pero sí es algo que lo que tú dices, qué hizo, qué no hizo y la romantización del criminal es importante resaltarlo. sí, aunque igual también fue placentero para mí como espectador. Cuando nos vimos O.J. Simpson, me acuerdo que nos vimos Ujú. primero la serie, que es una obra de ficción. Pero al ver el documental, los documentales que nos vimos sobre el mismo caso, El de el de para mí, O.J. Made in America. el de O.J. Made in America y otros más, para mí fue placentero ver tantas coincidencias con la serie. Sí. Es decir, siento que la serie en ningún momento me mintió, entre comillas. Y lo único que hizo el documental fue reafirmar muchas de las cosas que vi en la serie, muchas de las cosas que Ujú. pensé viendo la serie. Y además añadirle un componente mucho más realístico a todo Sí. lo que vi, que para mí fue como espectador, fue algo que me gustó Ujú. mucho. Y quedaste más tocado en la cabeza, como yo. Claro, claro. Y eso me impactó, o sea, y me parece chévere que me haya impactado, Claro. porque creo que es un tema, el racismo, que es como lo que lleva eh, todo el caso de O.J., se ve mucho en la serie, o sea que creo que es el componente social que más se ve, tanto en el Sí. documental como en la serie. Es un tema que a mí nunca, o por lo menos hasta hoy en día, no lo he vivido en carne propia porque Porque... vivo Por tu color de piel. básicamente, sí, Ujú. por mi color de piel, porque vivo básicamente en una burbuja. eh, entonces como que nunca lo he vivido en carne propia, pero siempre me ha tocado al punto en que he llorado de la impotencia al ver muchas Ujú. cosas. Por ejemplo, el caso de George Floyd, me acuerdo que me impactó mucho. Ujú. Porque estaba solo. O sea, En, lo vi en plena como que pandemia, me, ¿no? me, me traumó. O La, sea, Eso, la fue cuarentena. empezando la la cuarentena. pandemia, sí. Empezando la cuarentena. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo que viendo Selma, la vi, tenía un examen sobre Selma, eran las 12:30. Y yo tenía un examen sobre Selma a las 2:30 y no me la había visto. Y me la vi Ah, en el celular y sin audífonos. O sea, experiencia
para verse una película peor no hay. Y sin luz, me acuerdo que no había luz en la casa. O sea, Sí, tenía me calor. acuerdo. Y aún así esa película a mí me sacó unas lágrimas. O sea, lloré con esa película absurdamente. Sí, Y es por todo lo emocional que se deriva del componente social, que es el racismo contado desde muchas perspectivas diferentes. O sea, y eso es claro. lo que a mí me ha gustado del cine, sinceramente. O sea, eso es lo que yo he encontrado en el cine como ese diferencial que, más allá del entretenimiento, porque creo que hay películas Ujú, para todo, Ujú. es lo que más me ha como claro. movido Oiga, las fibras. Claro, es, es cierto porque no te deja indiferente, no te deja indiferente para nada. Y, y hay mucha gente que dice que bueno, el cine me gustó mucho, pero no me quiero poner teórico aquí, pero hablo desde desde los hechos. Dahmer de este año, 2022, y a pesar de que esté en serie streaming, que todo el mundo la consuma así rápido, pues te deja tocado, más allá de la película que ves en salas de cine. Yo creo que eso es una lectura interesante para precisar. Sí, sí, de acuerdo. O sea, y pienso que algo que habla bien del, no sé si del cine como tal, porque Dahmer es una serie, pero de la realización audiovisual de hoy en día es que sí, me eh, gustaría, sí. tienen una carga emocional importante. Sí. Ujú. Y hay de todo, o sea, hay gente que se alegra al ver, por ejemplo, que Encanto hable de Colombia y o Ujú. se inspira en Colombia para crear una obra tan bonita, tanto Ujú, en imagen como en mensaje. Ujú. Ujú. Eh, y está también la otra cara de la moneda, el cine que te muestra a partir de una historia el valor de ciertas cosas, la importancia de ciertos claro. problemas. Sí. eh, entonces, creo que eso es lo que a mí particularmente me ha llevado a ver ciertas cosas que yo me he disfrutado viendo, que habrá gente Mm, que no le guste, pero eso es lo que tal vez yo busque en en una película, en una serie, o sea, como algo que me hable y me abra los ojos un poquito. Y me alegro de que todo lo que he visto a lo largo de mi vida me han abierto los ojos un poquito más a mirar de la afuera burbuja. de la burbuja, a querer hacer cosas por fuera de lo que me corresponde tal vez. Y creo que eso Ujú. es lo que más me ha gustado de mi vida en el cine y yo. Bueno, Pipe, muchas gracias. Es bonito que escucharte a ti y escuchar a gente tan cercana. Des- sí, eso que al final uno nunca dice en palabras, que alguna vez lo pensó, pero escucharte compartir eso es bacano. Es bacano, bacano escucharte. Para terminar, me gustaría preguntarte eh, por 5 momentos de películas. Ya me dijiste el del clan, pero ¿tienes otro momento en alguna serie, película, eh, sí, que te acuerdes cuando lo viste, que te quedó marcado o que lo sigas recordando? Em, Voy a nombrar cosas que no tienen absolutamente ninguna conexión entre ellas. Ujú, O sea, que son momentos diferentes de cosas completamente distintas, pero que a mí como que tengo el recuerdo vivo y no sé por qué.
top Ujú. 5. En el número 5, en el quinto puesto, está el intro de Kenan y Kel. Sí. Que cuando vi hace poquito que se murió Julio, dije como, ¡ey! Kenan y Kel, marica. Ujú. Porque me acuerdo mucho la bola Claro. girando esa que dice Nickelodeon, o sea, es clásico. Y Sí, también las y el cortinas, El carro, carro. el, claro, claro. el plano de entrada al stand-up ese que... Sí, al teatro. Sí. Top 4, el plano de, de Barney Stinson cargando a la bebé en la última temporada de How I Met. Para mí, el capítulo más emotivo de toda la serie. Em, Por qué te marcó? O sea, ¿te gusta? ¿Por qué te emocionó? ¿Cuántos años tenías cuando lo viste? Fue que hace, sí, hace unos 9 años. 3 Ok, años. ok. Sí, pero la última temporada yo me la vi, yo creo que en el 2017 por ahí. Creo que es el capítulo más emotivo para mí porque esa escena justamente es como, es un momento que yo quisiera vivir en el futuro. O sea, si yo algún día tengo una hija, me gustaría tener un momento tan emotivo como ese. Ujú. Entonces, por eso me gustó tanto. En el número 3 tengo la quemadura de la mano de Edward Norton en Fight Club. Heavy. Con el jabón. ¿No? Sí, con el jabón, sí. Hace poquito la vi de nuevo y no me acordaba que me acordaba tanto de esa parte. Sí. Eh, en el top 2 que puede haber. En el top 2 de hecho, habrá mucha gente que no sabrá esto, pero este servidor de Twitch, este servidor de Discord del mío se llama Karlovich The Fork, en honor al Trinche Karlovich, protagonista de un documental que marcó mi gusto futbolístico para siempre. Lo recomiendo, es buenísimo. Creo que es de Canal Plus o de Movistar Plus. Se llama Ok. La leyenda del Trinche Karlovich. Lo recomiendo a morir. Ese está en el top 2 sin duda. Y en el top 1 no tengo ninguna duda que es Vincent Vega mirando para atrás. Oh my God, I shot Marvin on the face. Sí, gran momento. Gran momento. Una de las escenas que más me ha hecho reír en mi vida. O sea, qué Está, risa está esa parte tremendo. de Pulp Fiction. Está tremendo. Es muy buena. Queríamos repetir, repetir, repetir esa parte. Era mágico lo que hacía. Entra Volta con el timing ahí. Era perfecto. No te lo esperas. Y ahí uno se da cuenta, porque la comedia es algo que a mí siempre me ha encantado y siempre estoy consumiendo comedia. O sea, lo que es el timing Mm. para contar un chiste. Además, un chiste en medio de una película en la que acaban de matar a alguien. Y que a veces tiene depende de muchos factores para que eso salga bien. En cine, por lo menos. Puede funcionar en el set rodándolo, pero puede que no. A veces no. Qué bacano, Pipe. Eh, yo creo que mi momento así favorito, antes de cerrar, te comparto, el que recuerdo mucho es en School of Rock, el guitarrista, el niño guitarrista, el que es así. Eso sí. Zack, creo que. Seridinas. Un saludo para Seridinas. Sí. Un saludo para BioSearch. Me la vi de hecho este año, la pusieron en el cine, peliculón. Esa película no tiene nada malo, nada malo, es perfecta. Muchísimas gracias por tu Mr. Karlovich de Fork, Andrés Galindo, mi hermano, a.k.a. Muchas Pipe. gracias a ti. AKA Pipe.
espero que el Largo Viaje Podcast realmente le haga honor a su nombre y que trayéndolo a mi vida también en este viaje de 24 años, o tal vez un poquito menos ligado al cine, sea todavía mucho más largo y muchas gracias, Muchas muchos éxitos. gracias. Y El honor es mío, crack. Un abrazo grande. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes. me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ok. Mixer Tejias. Ahí se lo dejamos. Eh, Si están en YouTube, lo pueden ver en Spotify. ¿Cómo se? En la descripción del capítulo la pueden ver como... Mixer Tejias, que es un espacio en los que hago tantas cosas diferentes que no sé cómo describirlo. Eh, pero que nada, que espero que se hayan disfrutado el capítulo. Espero volver algún día Tienen las puertas abiertas. y nos vemos en una siguiente ocasión. Abrazo grande, crack. Cuídate mucho. Hasta luego. Eso estuvo bacano, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta entrevista. La verdad es que yo la disfruté mucho. Es que no me saco de la cabeza la palabra entrevista. Esta charla, esta conversación, este streaming, este lo que sea. Este streaming grabado. La verdad es que lo disfruté mucho y así como con Juan David, me gustaría tener a Pipe en próximas ocasiones. Nos quedamos muy a puertas de hablar de muchas cosas más, pero bueno, yo voy definiendo y es una excusa para traerlo en un futuro. No lo dije al inicio y si no han leído la descripción del capítulo al final del todo, porque no los quería comprometer, pero empecé un newsletter. El podcast tiene un newsletter que se llama Diarios de una carretera. O diarios de carretera, lo siento. Lo acabo de crear. Bueno, te explico un poco. Sí, si quieres recibir este newsletter, te dejo en la descripción de este video o este podcast abajo el enlace. ¿De qué trata este newsletter? Bueno, este newsletter te mandaré una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, una lista a modo de diario de lo que vi en el mes anterior. En este caso, pues, el primero se enviaría el primer miércoles de noviembre, que cae, un segundito, a ver, cae el 2, miércoles 2 de noviembre. O sea, si vas al enlace, te suscribes, llenas unos datos, tu correo, tu nombre, ya está, lo recibes el 2 de noviembre. Entonces, te hablaré en específico ahí, leerás un poco mi opinión al respecto de cada cosa que vi y escuché todo el mes. Eso incluye, obviamente, películas, las series que me he empezado, desgranaré un poco los capítulos que me hayan gustado mucho, cortometrajes, incluso podcasts, pues un poquito más pequeño mis palabras hacia el podcast, pero bueno, así como soy un adicto al podcast, pues quiero que te lo quiero compartir, gratis, no tiene nada de precio y lo recibes cada miércoles. No quiero ser invasivo con el correo, pero bueno, si quiero probar una vez al mes, a ver cómo va. Y, y son los diarios de carretera del Largo Viaje Podcast. Recuerda, estamos en Instagram como arroba el largo viaje, perdón, arroba largo viaje podcast. Esto es producido por Farama Films y te agradezco mucho, no lo dije al inicio, te agradezco mucho que te suscribas al canal de YouTube para empezar a crecer esa comunidad de suscriptores y también activa la campanita de notificaciones
para que sepas cuándo llega un nuevo capítulo, porque entre tantas cosas que ves al día, tantas cosas que ves cada semana, bueno, es fácil olvidar cuando suba nuevo capítulo. Entonces, de todas formas, mil gracias por escuchar, por verlo todo. Si tienes alguna cosa que decirme, escríbeme. Aquí están mis redes sociales, bueno, la de la productora, Frama Films, quien produce este podcast, el podcast y la cuenta del podcast que se llama Largo Viaje Podcast. Pues yo creo que ya está, ¿no? Ya estaría todo. Muchas gracias por escuchar y ver. Y mi nombre es Juan Camilo Galindo. Me puedes decir Kaki. Esto es el Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Chao.